ahora entiendo que puede ser un poco extraño porque puede ser que estoy en otra camiseta y tú también. Vale, Sí, otro día, ¿vale? no hay Entonces, problema. Es otra clase, chicos. otras clases, sí. Vale, entonces tú has eh, contado sobre las canciones de Sid, ¿sí? Sí, Así es. sobre los cancioneros del Cid, sí, el cantar de Mio Cid. El Sí, cantar de Mio Cid. Sí, y yo he empezado a contar sobre la, cantar también. Cantar. sí, sobre eh, el libro también muy antiguo ruso que parece que tiene la misma importante en la historia del idioma ruso como el cantar de Mio Cid para español y se llama algo como como podemos traducir, la palabra de la Ah, ¿cómo se llama este regimiento? Regimiento, ¿sí? En el ejército. Entonces, la palabra de regimiento de Príncipe Igor. Ok, Sí, no recuerdo de qué dice, pero este, eh, este libro después también no tiene un autor, es más como un folclórico, ¿sí? Y es algo sobre la guerra con los mongoles, me parece, sí, con los mongolos de Chinggis Khan en estos tiempos. Ah, interesante. y yo sé que este libro fue impactado la cultura rusa mucho y después, por ejemplo, había una ópera que se llamaba Príncipe Igor y yo sé también de la compositor Mussorgsky, o no, de Baradin ah, sí, y también el parte de esta ópera es muy famosa y se usaba mucho en las samples para los rappers, hip hop artistas y también puedes verlo en el radio hoy en día. Pero la cosa que quería contar sobre esta, también lo estudiábamos en los colegios, la palabra del regimiento. Y la cosa es que tú me has dicho que podrías leer, ah, que podías leer el cantar de Mio Cid, ¿sí? Y entenderlo. Sí, Y no es el mismo para nosotros y para este libro, porque como yo he enterado hace poco que hasta el siglo XVI la idioma rusa de habla y la idioma ruso de los libros eran dos diferentes idiomas. Es ah, como el latín y español, por ejemplo, algo así. ¿en serio? O sea, idiomas diferentes. Básicamente sí. Wow. Sí que algunas palabras pueden ser parecidos, pero eso fue porque ah, sucedió porque la, la habla, ¿cómo se dice? La idioma escrita, ¿sí? El idioma, el El idioma. idioma escrita era, Idioma escrito. ¿cómo? El idioma escrito. El idioma escrito ah, era importada en Rusia por los, Importado. ¿cómo? Importado. Importado. Sí, el idioma es una palabra griega, por eso es masculina. Sí. Exacto. El idioma y la lengua. Sí. La lengua, el idioma, el problema, el tema. Sí. Eh, entonces, el idioma era importado por los monjes ortodoxos de Grecia, de la Europa del Sur. Y ellos, ah, pues el alfabeto ruso era inventado por estos monjes griegos y ellos usaban para esto las letras griegas, las letras de las
las palabras de los pueblos slávicos que viven en el sur. También la cosa es que traducían la Biblia, claro que es algo al ruso. ¿Cómo sabían? Con estas letras, con estas palabras que escuchaban de otros eslavos que vivían en el sur. Y se diferencia mucho de los eslavos del norte, de Rusia y de Polonia, por ejemplo. Y entonces resultó que la lengua en los libros antiguos se diferencia mucho de la lengua de habla y puedes verlo en las... Se diferencia mucho, ¿no? Se diferencia mucho. Se diferencia mucho, sí. Y entonces, cuando leemos esta palabra de regimiento, pues puedes entender, no sé, 30%, puede ser 40%, Wow. por lo menos. Sí, sí, como un idioma, como otro idioma completamente. Es Sí, como si yo leo portugués o algo así. sí, pero con la diferencia que nadie habla este idioma ahora. Ya. Solo está conservada en los libros antiguos, en la Biblia canónica, ¿sí? Porque tenemos ahora Biblia moderna que está escrita con más o menos ruso moderna, pero del principio era escrito con este idioma que también tiene su propio nombre, como tenemos ruso, y eso se llama el eslávico de iglesia, algo así. Wow. Sí, sí, diferente mucho. Wow. ¿Y para qué todo esto? ¿Qué tiene que ver con la literatura? Pues no sé, pero eso es como un análogo de las cantar de Mio Cid en Bueno, español. pero es una rama interesante, ¿no? De la literatura has pasado al tema de las lenguas. Sí, y si hablamos más sobre el desarrollo de la lengua, entonces sabes que casi cada lengua tiene su autor que es como un icono, ¿sí? Como una eh, persona de mucha importancia que influía muchísimo al idioma y lo hacía como lo sabemos. Por ejemplo, en español es Cervantes, ¿sí? Claro. En el inglés es Shakespeare. En Sí. alemán es Goethe. Y también tenemos el mismo en ruso. Alemán, no alemano. Sí. En alemán, sí. También tenemos a esta persona en ruso, es un poeta, Alexander Pushkin, y hay un dicho que Pushkin es nuestro todo, Ujú. es nuestro todo. Y básicamente es autor y popularizador de ruso moderno. Y puedes verle que las poetas o los poetas, Los poetas. los poetas y los autores que viven antes de Pushkin. Y Pushkin está viviendo en el inicio del siglo XVIII. Y puedes ver que los poetas y los autores de siglos antes usan muy duro ruso, muy difícil, es muy difícil para entender, muy difícil para recordar de memoria eh, esta poesía. Y Ujú. desde Pushkin empieza la historia del ruso moderno. Él es como Shakespeare para los ingleses o como Cervantes para los españoles. Y en los colegios siempre, ah, siempre recordábamos de memoria sus poesías y también él tiene las cuentas para los niños y también Cuentos, los cuentos. los cuentos para los niños y también él él escribió muchas ¿cómo se dice? Poemas, ¿sí? Las poemas Muchos más, grandes. muchos más. Y ¿Sabes palabra griega? una de sus poemas más famosas es Evgenia. Uno de sus poemas más ¿Cómo? famosos.
¿Cómo? Uno de sus poemas más famosos. Uno de sus poemas más famosos es Evgeny Onegin, que también es como una parte importante de la literatura rusa clásica y que, pues yo sé que es, no voy a decir famoso, pero que la gente lo sabe en otros países, porque, por ejemplo, hay una película inglesa que se llama Onegin. Y también hay la ópera y hay ¿cómo se llama? Balleta, Ballet. el ballet sobre Onegin. Pues, y claro que Pushkin influyó mucho a los otros autores de literatura rusa y básicamente es como podemos decir, ah, fundador de la época dorada de la literatura rusa y influye muchísimo a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov y otros nombres que cuando decimos sobre la literatura rusa es sobre qué pensábamos. Y es muy interesante que casi todo el mundo, pues por lo menos más o menos educado, sabe Tolstoy, La paz y la guerra, saben Dostoyevsky, saben Chekhov, porque es una persona muy importante para el teatro, ¿sí? Para la dramaturgia. Pero muy pocas personas saben sobre Pushkin, que eran como una jefe para todos estos autores, como una estrella. Este es el que escribió sobre lo que has hablado al principio, ¿no? De Igor y... bueno, No, Igor es como un monumento de ah, la literatura muy antigua, no tiene autores, folclore. Es, vale, del folclore, sí, sí, sí. sí, sí, y es Pero no existió, ¿no? No es como el Cid, que sí que existió. no, este principio existió, Príncipe. pero príncipe, ¿sí? Ujú. Este príncipe existió, también es una persona histórica, pero eh, la cosa es que no recuerdo sobre qué es esta palabra de príncipe Igor y qué hiciste. Y puede ser que no eran con los mongolos, ahora pienso. Sí, porque era antes de los mongolos. Es algo de los tiempos muy antiguos cuando no existía la Rusia de Moscovia y Ujú. cuando era una Kievan Rus, cuando toda Rusia era en las partes europeas donde ahora está Ucrania y Rusia y tiene la capital de Rusia entonces era Kiev y este príncipe Igor, sí, sí, tenemos las raíces comunes y la historia común Sí, en esta parte. Y este sí. príncipe Igor él, era el príncipe de este estado antiguo y vivía en Kiev. Y era el príncipe grande, ¿sí? Ujú. De Kiev. Pero qué hizo, eso Hizo no muy bien. recuerdo. Eso no recuerdo. Algo muy importante para la historia, parece, que Sí. está en esta palabra de surgimiento, algo muy heroico, pero no recuerdo qué. Ajá. Acabo de descubrir algo, Sasha. Si quieres te digo lo que acabo de descubrir relacionado con lo que hablé el otro día y después corregimos tus errores. Sí. Sí, sí. Es que, mira, te lo voy a enseñar. El poema que yo aprendí en el colegio Ajá. sobre el cantar de Mio Cid, a ver, te lo enseño por aquí. Ah, Es este poema, pero no es del cantar de Mio Cid. Lo escribió un poeta español muy famoso que se llama Manuel Machado, ajá. que era de los años, no sé si 60 o algo así. A ver. Del Incluso siglo es muy XX. contemporáneo, sí, Manuel Machado. Ah, en- Pero creo que se basó, bueno, la historia sí que es sobre el Cid y probablemente se basó en... entonces por eso
lográis de recordar de memoria este poema y leerla. Puede ser que también si vas a leer Cantar de Mio Cid en original, no Sí. vas a entender nada, puede ser. Puedo probar, ¿Puedes pero puede abrirlo? que no. Puede que no. Sí, sí, claro, aquí esto es español que se entiende bastante bien, sí. Ya me acuerdo. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. Sí, es español bastante poético, bastante literario, pero se entiende bastante. ¿Tú puedes entenderlo? Pues sí, pero con pocas ah, pausas, ¿sí? Con poco Claro. tiempo. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, estepa, si eso entiendo, al destierro con dote de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. ¿Sí? Sí. Habla de cuando el Cid fue desterrado, sí, fue expulsado de Castilla Ajá, y, y estaba caminando por toda la la meseta norte. ajá. Así que en verano es muy calurosa. Ahora he entendido que valía la pena abrir algo en nuestras pantallas cuando eh, cantábamos sobre los autores, sobre... sobre... Creo que sí, puede ser un poco más visual para el... Sí, sí, sí. Pero vale, vamos a tenerlo en la mente para los clases que vienen. Exacto, exacto. Vale, pues te corrijo los errores si quieres. Bueno, Sí, hablamos de los sí, 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 errores. claro. Es Sí, muy importante para nuestros clientes, ¿sí? totalmente. Videntes, videntes. Evidentes. La primera, has tenido muchos problemas con contar, hablar, decir, Sí, ¿sí? sí. Has dicho, he empezado a contar sobre el libro antiguo. No, normalmente no decimos contar sobre algo, no contamos Hablar sobre sobre algo, algo. ¿sí? Sí, sí. La idioma ruso, bueno, esto ya lo hemos corregido, El idioma. el idioma ruso, se llama algo como la palabra regimiento. Ahora no puedo entender qué quiere decir. Eh, Ah, creo que estabas hablando de, sí, de una obra, de un libro, y que el nombre de este libro está relacionado con la palabra regimiento. sí. Ah, ah, creo que aquí quiere decir algo tipo, algo así, Ajá, ¿sí? algo Algo, tipo la palabra regimiento. sí, sí. Se llama... pero no me suena bien. Yo diría, se llama parecido a la palabra regimiento. Sí, cuando una persona no puede recordar como no puede recordar o no puede ah, trasladar, ¿sí? Ujú. Algo tipo, no sé. Sí, puedes decir simplemente se llama tipo la palabra regimiento. Ah, Se llama tipo regimiento, se llama tipo la palabra regimiento. ajá, Algo tipo, mm, lo usamos para describir, más bien, sí. ajá. La, Los libros rusos eran algo tipo historias de soldados del pasado, ¿no? Sí, sí. Vale. Después has dicho, este libro fue impactado la cultura rusa mucho. Este libro ah, ha impactado la cultura rusa mucho. Ajá. O Ah, podemos usar. impactó. Muy bien. Pero sí, si se entiende como que todavía impacta, podemos usar pretérito perfecto.
ha impactado. Ah, Porque fue impactado, lo usamos para voz pasiva, ajá, sí, sí, cuando sí. algo es impactado por algo. La cultura rusa fue impactada mucho por este libro. Exactamente, exactamente. Ah, me parece que vale la pena abrir la pantalla para que la gente pueda ver las... Ah, sí, sí, para que puedan ver el chat, ¿no? yo voy a... Ajá, sí, para que la gente pueda ver. Ajá. Ahora no te veo a ti. Sí, eso yo lo hacía especialmente para que no quiero Ah, vale, para estar no al lado de distraer. la pantalla. Genial, genial, genial. Eh, Hip vale, hop. entonces hemos visto, sí, he empezado a contar sobre el libro antiguo. El, eh, el idioma ruso. sí, el idioma ruso. Se llama, se llama algo tipo la palabra. Se llama tipo la palabra regimiento. Se llama tipo Sí, regimiento. llama tipo la palabra de regimiento. Ajá. Ajá. Este libro impactó la cultura rusa mucho. Vale, y Sí. el de ahora, el error que has cometido aquí, hip hop artistas. Ah, hip hop músicos, ¿no? No, en el español recuerda, Sasa, que no es como el inglés, ¿sí? No podemos... Artistas de hip hop, ¿sí? Artistas de hip hop, exactamente. Ok, ok. Vale, vale, vale. Eh, como yo he enterado hace poco, Ajá. Ah, como he enterrado recientemente. vale, enterarse de... Ah, sí, como me he enterrado hace poco. Exactamente. Enterrarse, sí, sí, sí. Y- el idioma era importado. Mira, aquí tienes el mismo error. El idioma era importado. Has usado voz pasiva, está bien usada, pero el tiempo no es ¿Sí? correcto, ¿vale? El idioma fue importado, Exactamente. Y el alfabeto ruso fue inventado. inventado. ¿Sabes Ujú. por qué? ¿No? ¿Puedes explicar? Porque, porque es, vale, aunque fue un proceso, es, en este caso nos centramos en, del momento en que el idioma no estaba inventado a que estaba inventado. Nos centramos en la acción. Ajá. No hablamos de, no sé, cuándo el idioma era importado, hubo muchas guerras. Vale, aquí tenemos esta acción más larga cortada por una más corta, entonces sí que usamos pretérito imperfecto. Pero si hablamos solo de la acción, sí, indefinido. El idioma fue importado, el alfabeto fue inventado, eh, Ah, no sé. am, este país fue conquistado, sí. sí, sí. Como nos centramos en el cambio Resultado. de cuando el idioma no estaba, no existía o no existía en estos países, a cuando existía, fue importado. Ujú. El alfabeto fue inventado. Nos centramos en el momento de que antes no había sido inventado y después fue inventado. ¿Sí? Sí, sí. Fue. Podemos centrarnos, si quieres, algún día podemos centrarnos, podemos estudiar un poco más los usos de los pasados que Sí, pueden dar lugar a dudas. ¿Sí? sí, sí. Es muy, muy útil. Perfecto. Pues si te parece, acabamos aquí la grabación. Sí,
vamos, voy a decir chao a nuestros videntes. Bien. Adiós, adiós.